¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Estamos en esta hora en Touch, día jueves, el último día de trabajo para nosotros acá en el programa en la semana, y una semana muy informativa, y hoy día con dos grandes invitados que vamos a hablar de muchos aspectos, tanto constituyente, alcaldía, cultura, turismo, etc. Lo mejor del término del partido Colo-Colo con la U de Conce, pensaba yo, y que hoy día en la mañana seguimos igual, era que íbamos a parar la violencia cibernética que hay. Hay una falta de hidalguía deportiva, hidalguía para poder aceptar determinadas cosas y puntos de vista que es realmente muy, muy lamentable. El insulto por sobre un argumento, el insulto por un fundamento, la descalificación, el nivel de falta de hidalguía que hay en nuestro país es muy triste. Yo lo lamento. Yo pensé que el partido de fútbol era un reflejo que podía terminar, pero al final, socialmente, es lo que nos está haciendo ver en nuestra comunidad, y que después además nos quejamos del nivel de violencia que ocurre en nuestras calles. Un lamentable concepto que es la falta de hidalguía. Don Pancho Fanjul. Hola Alejandro. Falta de hidalguía, falta de tolerancia, falta de respeto, tantas cosas involucradas en lo mismo. O sea, el fútbol es un juego, se debiera prestar para jugar en diversos ámbitos, pero la gente cada vez entiende menos la forma de comportarse dentro de un juego. No entiende qué es lo que es, y sobredimensiona, subdimensiona, en fin. El problema está que después la misma gente es la que se molesta de que ocurran estos aspectos violentos con respecto al tema. Entonces ahí para nosotros es bastante fome que la gente no asuma sus comportamientos. Después se queja que hay violencia en la protesta en la calle, un sinnúmero de cosas. Por supuesto. Bueno, pero vamos con nuestro primer invitado. Ya llegó el segundo invitado, fue ahí entre bambalinas, viene de inmediato. Pero nos vamos al Valle del El, que es nuestro invitado por Zoom. Las cosas por su nombre. A mí no me gustan las cosas a media. El alcalde de Vicuña, presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, y es el único amigo que tengo en política. Y a mí no me da vergüenza decir las cosas, son como son, y si a alguien le molesta, ya sabe, las cosas son como son. Don Rafael Vera, un gusto tenerlo con esta hora en Tacha acá con nosotros. Puedo decir, Alejandro, después de esa presentación, muchas gracias. Recibir la confianza, el cariño, la amistad, la verdad es que son conceptos hoy día en nuestra sociedad, no se mantienen a través del tiempo. Habitualmente es muy fácil terminar con este tipo de relaciones. Yo te escuchaba hace pocos instantes cuando tú hablabas efectivamente de que hoy día las redes sociales se utilizan para muchas cosas, y es verdad que muchas veces para entregar información, para poder efectivamente delatar ciertas situaciones que los medios tradicionales no las cubrían, pero también para engañar, para mentir, para instalar la mentira, esto que en el Tercer Reich se manejaba el miente, que algo quedará, para denostar. La verdad que también es un arma muy peligrosa y utilizado para aquellos que efectivamente siempre utilizan cualquier artimaña para tratar de engañar y afectar a las personas. El deporte también está vinculado a esto, el deporte también sufre de este tipo de situaciones. Y un concepto que es muy antiguo, pero que sigue siendo tan valedero desde siempre como el respeto, evidentemente es necesario que se instale en nuestras vidas y en nuestras acciones. Y comparto plenamente lo que tú decías. Alcalde, vamos a conversar con Fernando Atria. Usted siéntase en libertad de opinar en cualquier punto de vista, tanto viceversa. Una pregunta, lo voy a sacar de su cargo de alcalde y nos vamos a la Asociación de Municipios Turísticos de Chile. ¿Nuestro país efectivamente entiende que se puede vivir del turismo, o las políticas estatales aún están muy al debe para el desarrollo? Porque uno de repente escucha y dice, nos vamos de gira de estudio, ¿a dónde te vas? A Bariloche, me voy a Brasil, teniendo tantas partes nosotros en las cuales podríamos sacarle el jugo. Y yo me pregunto de repente si esto es culpa de los municipios o es culpa de una política estatal que aún no se le saca provecho como corresponde. Bueno, claramente en los últimos años se ha avanzado, pero claramente hemos dejado pasar décadas en las cuales efectivamente no hicimos lo correcto como Estado. Los municipios no tenemos recursos para implementar en turismo, pero siempre lo hacemos. En la recolección de la basura, entregar subvenciones efectivamente para desarrollar pequeños proyectos, en asesorar a nuestros emprendedores en las instituciones que corresponde.
Fíjate que hace, ¿cuánto? Yo diría que hace 7 años de infracción nosotros creamos la primera Corporación Municipal de Turismo de Chile, la primera. Y esto habla al debe que estamos todos, pero particularmente el Estado. Las herramientas que se entregan, la inversión que entrega el Estado para implementar, para poder desarrollar el turismo, son muy menores a la que se implementa en Perú, la que se implementa en Colombia, para qué decir Brasil y Argentina. Este país es un país diferente, un país que está al final del mundo, un país que tiene bellezas de toda índole, un país que efectivamente puede desarrollar el turismo. ¿Y el turismo qué significa? Embellecer el lugar donde tú vives, colocar en valor lo que tú siempre has visto, pero que no le has dado el valor que realmente tiene. Significa efectivamente dar empleo, dar la posibilidad de que tu gente, de que tus vecinos no tengan que emigrar a otra comuna a buscar trabajo o a otra región, sino que la puedan encontrar en el mismo lugar. El turismo protege el medio ambiente porque entiende que el medio ambiente es un aliado primordial. O sea, la verdad es que perder la oportunidad de desarrollar este país turísticamente, la verdad es que ha sido una acción en los últimos 40, 50 años, donde se hizo muy poco, y yo sumaría los últimos 6 o 7 años, que efectivamente se está haciendo, pero aún se hace menos de lo que debiese hacerse. Antes de darle la palabra a don Pancho Fanjul, presento a nuestro otro invitado, don Fernando Atria, candidato al Distrito Constituyente número 10. Un gusto tenerlo en Restaurant Touch con Pancho Fanjul, Alejandro Cortés y el alcalde Rafael Vera de Vicuña. Hola, muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí, conversando también con el alcalde. Muchas gracias por la invitación. No, acá vamos a hablar de todo. Así que, don Pancho Fanjul, lo dejo acá con el alcalde Vera. Buenas tardes, alcalde. Rafael, perdona, yo soy más de tutear. Más allá de lo que se ha hecho o no se ha hecho en turismo, siempre se dice que es caro veranear, vacacionar en Chile. La hotelería, los restaurantes, las atracciones, cualquier entrada, termina siendo más barato pegarse un pique a Brasil, a Ecuador e incluso más lejos que ir al norte o al sur de Chile. ¿Entendemos lo que es turismo? La gente misma que trata de estrujar a los veraneantes en una temporada muy corta y por eso los precios se disparan, ¿o es la realidad país nada más? Bueno, Pancho, si me permite, de esa manera, porque la verdad es que yo me siento más joven cuando nos tuteamos, creo que los cargos honoríficos, la verdad es que sirven de alguna manera para la presentación. Me parece. Somos todos personas, y ante eso, evidentemente, que nos traten de nuestro nombre es lo mejor. Decirte efectivamente de que hay muchos territorios que de alguna manera entendían que había que salvarse, y que había que salvarse en un par de meses del año, porque efectivamente si no lo hacías ahí, ¿cuándo? Y ahí ganabas todo el dinero que dejabas de ganar el año. Exacto. Claramente nuestros turistas, cuando empezó a desarrollarse el mercado aéreo de mejor forma, tomaron la determinación, nuestros propios vecinos, de emigrar a otros territorios a buscar efectivamente el turismo, porque conocían lugares nuevos y en estos lugares nuevos les salía más económico y tenían una oferta total. La verdad es que en lo particular en la comuna de Vicuña, y quienes la conocen, saben que los precios están bastante aterrizados, tanto en hotelería como en alimentación. Logramos convencer, y no fue fácil, al principio de nuestra administración, lo decía adelante, crear la primera Corporación Municipal de Turismo. ¿Y qué gracia tenía esta Corporación Municipal de Turismo? Que éramos todos partes de un todo. Estábamos trabajando todos unidos. ¿Y cómo trabaja esta hostal o este hotel con este otro? En consideración de que efectivamente están compitiendo en precio y en calidad, en dar a conocer la comuna para que efectivamente este hotel, que tenía 30 y tantas habitaciones, para la delegación de 50 necesitara las 13 habitaciones que tiene el otro hotel o la otra hostal. Era necesario trabajar en conjunto, pero había que crear algo. Nosotros particularmente la experiencia como comuna fue crear, utilizar herramientas tan importantes como el FanPress o el FanTour. Nos costó al principio invitar a la familia de la prensa de que viniera, y nos costó mucho más de que nuestros hoteleros, nuestros restaurantes quisieran recibirlos sin cobrar. Al principio nos cobraban más barato al municipio, pero nos cobraban lo que nosotros sabíamos que desde nuestra perspectiva no correspondía, porque nosotros queríamos que la prensa llegara, que pudiera conocer, había que darle las facilidades de hotelería, había que darle las facilidades de alimentación, que conociera los productos, y después con la promoción que ellos iban a hacer, convencidos de que el lugar que estaban visitando era un lugar especial, evidentemente que se iban a estar absolutamente pagados todos los gastos de hotelería y de almuerzo. Eso al principio fue difícil comprender para nuestros asociados, pero hoy día lo comprenden claramente.
hemos salido en 6 páginas completas, en Lanchile, en Sky, bueno, en todas las revistas de turismo del mundo, hemos sido distinguidos por las más importantes a nivel mundial, esta revista australiana que coloca a Vicuña dentro de los 10 lugares del mundo más importantes para visitar, el Uniplanet me refiero, bueno, la verdad es que esto se expandió y esta experiencia que nosotros hemos vivido, la verdad es que tal vez nos permitió que una comuna chica como la nuestra tenga la presidencia nacional de los municipios turísticos de Chile, y desde esta asociación hemos querido entregar nuestra experiencia, hemos recibido experiencias valiosas como la de Pucón, por dar un ejemplo, y otros municipios, pero efectivamente hemos ido apoyando y entender de que el turismo no es de una comuna, no es de una región, sino es del país. Y cuando crece el país en términos turísticos y empezamos a ajustar los valores y empezamos a darle valor agregado a nuestra oferta, evidentemente tenemos mayores posibilidades de competir, no solo 2 meses en el año, sino durante todo el año. Han sido etapas de aprendizaje, creo que en Vicuña la hemos aprendido y por eso hoy día estamos entre los 4 o 5 destinos más visitados a nivel nacional. Aunque tengo mi consideración ahí que se han cometido errores desde el gobierno en términos de dar permiso indiscriminado para que la gente haga turismo, porque creo que el turismo seguro es lo que nos tiene que convocar a todos. Vamos a irnos al distrito 10 con don Fernando Atria, y le voy a decir Rafael en este programa, alcalde, me cuesta, pero le voy a decir Rafael. Fernando, usted va al distrito 10 y está como mezclado. Hablándolo vulgarmente, tenemos partes cuicas, tenemos partes poblacionales, un barrio alto, barrios bajos. ¿Cómo hacemos que la gente de sectores de población que tiene necesidades muy, muy potentes en el día a día, donde hoy día comerse una paltita en la 11 es un privilegio, podemos lograr que se entusiasmen para votar por el proceso constituyente? Mira, mi impresión es que eso no va a ser difícil porque yo creo que hay ganas de participar en el proceso constituyente. Así que yo creo que la gente se da cuenta de que el momento constituyente, la nueva constitución, es un momento importante, que cosas que no estamos acostumbrados a pensar que pueden cambiar, pero que generan mucha molestia, pueden cambiar en el proceso constituyente. O sea que es un momento para discutir cuestiones que normalmente no están en discusión. Y entonces, eso yo lo noto porque hay muchas ganas de conversar sobre la nueva constitución, ¿no? Yo estoy yendo a reuniones en plazas, en todas partes, para conversar sobre eso, y no cuesta comenzar la conversación sobre la nueva constitución, ni en los sectores más de clase media, ni en los sectores menos aventajados. O sea, eso es una cuestión que es transversal, porque efectivamente este es un distrito bien diverso, pero no hay diversidad en el hecho de que hay interés por el proceso constituyente. Eso es como bien importante. Pancho. A mí me preocupa un poco lo contrario, o sea, como dices tú, hay harta interés en participar, pero ese interés a la vez genera expectativas que pueden ser un poquito desmedidas, y sobre todo la gente que está menos informada cree que aprobada una nueva constitución, o sea, de aquí a 14 meses más o menos, le va a cambiar la vida, que al día siguiente de ratificado en el plebiscito correspondiente el sueldo mínimo va a ser de 600 lucas, que van a tener educación gratis para los niños. ¿Cómo aterrizamos a la gente? Porque las expectativas desmedidas llevan a la frustración, y en el ambiente que estamos viviendo en Chile de exaltación social muy propenso a la violencia, esa frustración puede llevar a cosas que generan cierto temor. En la medida que las expectativas no se vean cumplidas en forma inmediata, que no se van a ver, ¿cómo le explicamos a la gente que el proceso es más a largo plazo, que vienen pasos posteriores a la nueva constitución, que hay nuevas leyes que promulgar, que hay, en fin, que el camino es más largo y probablemente hay que esperar un poquito? Mira, por cierto, la Constitución no va a ser la solución mágica a los problemas, por la sencilla razón de que magia no existe. Pero no hay soluciones mágicas, ni la Constitución ni ninguna otra. Y claro, la cuestión no es si la nueva Constitución va a hacer que al día siguiente las pensiones se multipliquen por 3. La cuestión es si la nueva Constitución es una condición necesaria para que el problema de las pensiones por fin pueda ser tratado, como no ha podido ser tratado. O sea, todas las discusiones importantes que tenemos son discusiones que parecen girar en banda, ¿no? Correcto. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo desde reconocimiento de pueblos indígenas hasta refundación de carabineros, educación, salud, pensiones?
Entonces, la nueva Constitución es una condición necesaria para que esas cuestiones puedan solucionarse, pero claro, por supuesto no va a ser una condición suficiente. Pero, ¿sabes? Mi impresión es que hay más temor respecto de que la gente crea que la Constitución va a ser una solución inmediata y que entonces eso va a llevar a frustración, que efectivamente una expectativa de que la Constitución va a producir mágicamente esos resultados. Eso yo no me lo he encontrado, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, o cuando en la conversación sale este tema, y yo digo, bueno, por supuesto que esto no quiere decir que las pensiones no van a triplicarse al día siguiente, sino que la nueva Constitución es una condición para que esto pueda ocurrir. Yo no me encuentro con gente que me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? No era ese el punto, ¿no? O sea, mi impresión es que hay más gente preocupada de la frustración que se podría crear por esa expectativa que personas que tengan esa expectativa en la realidad. ¿Cómo durante el proceso del estallido social se habló mucho de los 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años? ¿Cómo se puede justificar eso en un país que viene saliendo de una dictadura con tortura, donde costaba mucho que uno pudiera tener el derecho a pensar distinto a las personas? Porque antes salía con un papel, decía, odio a Pinochet, y llegaba un carabinero y te pegaba un lomazo en la cabeza y eso era suficiente. O tenías que estar ahí con las rejas abajo en el Caupolicán antes de los mítines políticos y después te estaban esperando. ¿Cómo se puede entender de que pareciera que en estos 30 años para algunas personas no se avanzó en Chile? Como que todo lo que se hizo para atrás estuvo mal, como que no era pasado una dictadura. Entonces, yo no sé cuál es su punto de vista de por qué ocurre en qué se falló. ¿Se falló en dar los elementos para que se educara a la juventud? ¿O le entregamos demasiados estímulos cómodos para después criticar a los que vienen de atrás? ¿Por qué ocurre esto desde su punto de vista? A ver, yo creo que uno tiene que tratar de entender ese eslogan poniéndolo en un contexto, ¿no? Porque se interpreta habitualmente como no son 30 pesos, son 30 años, como queriendo decir que estos 30 años han sido pura pérdida, ¿no? Puro error, pura traición. Y la verdad es que no tiene por qué ser así. Y yo creo que uno puede perfectamente tener un juicio matizado y complejo sobre esos 30 años, cosas que no se pudieron hacer, cosas que sí se pudieron hacer, cosas que no se quisieron hacer. Pero yo creo que la cuestión fundamental aquí es que si uno mira los últimos 15 años, estoy pensando desde el movimiento secundario del año 2006, el que la prensa llamó el movimiento pingüino, que fue, diría yo, la primera vez que un movimiento surge con fuerza, impugnando un elemento central de lo que yo llamaría el modelo neoliberal, que era ahí el sistema de educación, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, ¿se acuerdan? La LOCE, esa era la gran demanda de ese movimiento. Bueno, después de eso hubo otro estallido pingüino como el 2008, hubo Hidroaicén el 2011, antes del movimiento estudiantil el 2011, que fue mucho más grande, y entonces claro, ahora el 2011 se recuerda por el movimiento estudiantil, pero hubo también unas marchas que para esa época eran enormes contra Hidroaicén. Después hubo No Más AFP 2016, después Mayo Feminista el 2018, o sea, lo que ha habido ha sido mucha movilización social demandando transformaciones, y esas transformaciones o esas demandas han sido totalmente ignoradas por la política institucional. O sea, ¿cuántas cientos de miles, quizás más de 1 millón de personas marcharon por las calles de Chile contra la AFP bajo un gobierno socialista y las AFP ni siquiera se enteraron de eso? ¿Y eso qué es lo que fue creando? Fue creando, creo yo, una situación en que los ciudadanos y ciudadanas veían, bueno, está claro que la política institucional no es una política que responda a nuestras demandas, ¿no? Y eso empezó a minar crecientemente la legitimación de esa política institucional. Llegamos a la situación actual, en que yo creo que la profundidad de la crisis de legitimidad que tiene la política institucional es totalmente inédita. Yo no creo que haya habido otro momento como este. Y ahí surge, claro, en el 18 de octubre, uno de los temas fue entonces el rechazo a esa política institucional. Pero yo creo que ese rechazo no debe ser leído como diciendo todo lo que ha pasado durante los últimos 30 años es pura pérdida, quisiéramos volver a la dictadura. Obviamente no. Pero sí quiere decir, esta política, que es una política que se entiende como política democrática, o sea, en la cual nuestra opinión debería ser la decisiva, nuestra, diciendo los ciudadanos y ciudadanas, es una política que es indiferente a una demanda que, nota tú, o sea, durante 15 años ha irrumpido y se ha ido desarrollando, ha ido aumentando en magnitud, ha ido cambiando de tema, o sea, eso muestra que la cuestión no es una cuestión puntual, y todo eso ha sido ignorado. O sea, ante una demostración de indiferencia de la política hacia el ciudadano, ¿qué es lo que es razonable esperar que hagan los ciudadanos? Bueno, que devuelvan, no indiferencia, ¿no? O sea, la política muestra indiferencia a los ciudadanos y los ciudadanos muestran, bueno, cada uno lo dice con las palabras más fuertes, yo no quiero usar las palabras más fuertes, pero desconfianza, por lo menos, sospecha, suspicacia,
descrédito. Eso es lo que devuelven los ciudadanos. Y eso fue pasando lentamente y se fue agudizando durante 15 años. Entonces nosotros estamos al final de un proceso largo en que esto se ha ido agudizando. Vamos con una pregunta al alcalde Vera, después a los saludos, después las preguntas de Pancho Fanjul para nuestros invitados. Alcalde, ¿cómo toma? Yo lo vi para la pandemia, que usted se preocupó mucho con buses, por el tema de los temporeros, porque venían el tema de los contagios, tenían que seguir trabajando, había un sinnúmero de trabajo hacia proteger la ciudad de Vicuña, pero voy más allá y tomándolo a usted como ciudadano dentro del proceso constituyente. Pues la otra lo hablamos, nuestro país tiene una cantidad de elecciones impresionantes en los últimos 2 años. Allá, ¿cómo toma al que trabaja como temporero? ¿Le ve la importancia a lo que es este cambio constituyente? ¿O de repente uno piensa, yo tengo que seguir trabajando el día a día, lo que me paguen, para poder subsistir, sacándome la cresta acá en el calor y todo el tema? Y la verdad es que no confío tanto en lo que pasa. ¿Cómo usted percibe que está en la ciudadanía en Vicuña con respecto a este proceso? Mira, la verdad es que, Alejandro, yo creo que tenemos una sociedad más formada, una sociedad más educada hoy día. Bueno, no quiero dejar de saludar a Fernando, la verdad es que comparto gran parte de los criterios que él ha planteado hasta el momento. Yo no soy ni de los autoflagelantes, ni los autocomplacientes. Creo que se han hecho cosas muy importantes. Creo que en estos 30 años efectivamente hemos avanzado como sociedad, que somos una sociedad no solamente libertaria, democrática, que marca una diferencia fundamental con lo que fue los años más oscuros de la sociedad de nuestro país. Y no obstante también entiendo de que hay cosas que se dejaron de ser, de que por momentos no se tenían las mayorías en el Congreso, de que después no se creyó que se tuviera la fuerza para hacer los cambios, que en otros casos, como Fernando dice, a lo mejor no se quiso hacer cambios de fondo. Bueno, se cometieron errores, pero fueron mucho más los aciertos y me quedo con eso. Referente efectivamente al proceso constituyente, me doy cuenta que la gente está más informada que ayer. Me doy cuenta que la gente cuando fue a votar aquí en la comuna de Vicuña, una comuna asociada claramente a un sector más vinculado a la derecha que al centro, acá el 90% de las personas votaron que querían una nueva constitución. Nosotros establecemos que Vicuña está cambiando, y este Vicuña de cambio no tiene que ver con partidos políticos. Este Vicuña de cambio significa que la gente piense. A lo mejor mucha gente sigue siendo de derecha, pero cree que necesitaba una nueva constitución en este país, que efectivamente habían grandes problemas y que no habían grandes soluciones, ni hay quienes las plantearan, y que era necesario dialogar y conversar. Efectivamente, el tiempo que tienen aquellas personas que son candidatos para la constituyente, sobre todo en pandemia, es tremendamente limitado e impide muchas veces que realmente puedan conocer la historia, las capacidades, la visión valórica de la vida de cada uno de los candidatos. Y si es verdad que los procesos democráticos son imperfectos, pero son los mejores que tiene nuestra sociedad, claramente este proceso es aún más imperfecto en aquellos que quieren ir a este tipo de cargos porque no tienen la posibilidad de poderse plantear. Yo me alegro que gente como Fernando sean candidatos, porque veo una sumatoria de personas que tienen liderazgo o que tienen imagen en los medios de comunicación, pero no necesariamente que tienen los conocimientos, las capacidades. Creo que las personas no tienen que avergonzarse por participar en política. Los que tienen que avergonzarse son los que hacen la mala política, los que engañan, los que pretenden que la política es un trampolín para poderse asegurar, para poder tener beneficios propios. Aquellos que entienden la política como una instancia ideal para servir, de que con ese pequeño poder tú puedes cambiarle la vida a una persona por las acciones positivas que hace, efectivamente tienen que sentirse absolutamente orgullosos de poder participar en la buena política de nuestra sociedad. Nuestro país no es un país bananero, no es un país como de otros países del continente, donde puede pasar cualquier cosa. Aquí somos un país respetuoso, un país que se ha ido desarrollando y creciendo. Insisto, un mejor país que en los últimos 30 años atrás recibimos, pero aún falta mucha justicia social, falta mucho efectivamente generar leyes que tengan que ver con las necesidades de la gente, y por eso una nueva constitución es un proceso más importante. La gente lo entiende que es importante, pero evidentemente se pierde un poco en todo el proceso. Después de la elección, ¿cuánto tiempo más se van a demorar en hacer las leyes? ¿Qué tipo de leyes? Los que me representen efectivamente van a ser capaces de interpretarme, y para eso hay muy poco tiempo para poder plantearse. Fernando, ¿usted le quería decir algo a Rafael? Bueno, primero que nada quería saludar al alcalde. Es que claro, como no está aquí de cuerpo presente, yo no lo saludé, pero fue una descortesía, por cierto. Así que buenas tardes, alcalde.
Y si me permiten, a mí me gustaría decir algo sobre lo que decía el alcalde antes respecto del turismo y el rol del Estado en esto. Porque yo creo que eso va a una de las cuestiones importantes de la nueva Constitución. Cualquiera que, y esto yo lo comento como una persona común y corriente que ha pasado de Chile a Argentina por el paso Cardenal Zamoré, entonces que pasa por Osorno, Puyehue, Entre Lagos y llega a la Villa Langostura, Bariloche, San Martín de los Andes. Y uno ve una diferencia enorme. Una diferencia enorme, ¿por qué? Porque, por así decirlo, el circuito turístico en Argentina, y yo lo digo esto como usuario, no tengo ningún conocimiento especial al respecto, pero supongo que el alcalde sabe mucho más que yo de esto. Pero el circuito turístico argentino está construido, es un circuito que está organizado. Y eso no se organizó por casualidad. Eso fue una política estatal de desarrollar el turismo, de desarrollar la industria del chocolate, desarrollar, en fin. Yo creo que en el caso de Chile, dadas las características de Chile, que no haya una política estatal de desarrollo del turismo, y que claro, por supuesto, entonces los municipios tienen que hacer lo que pueden, como lo explicaba el alcalde, y hacen con la asociación, pero el Estado es mucho más que eso, podría ser mucho más que eso. ¿Por qué no se puede hacer? Porque eso es parte de la filosofía fundamental del modelo de desarrollo chileno, que el Estado no se mete en eso. Que cómo se desarrolle Chile o no se desarrolle no tiene nada que ver con lo que el Estado haga o no haga. Eso tendrá que ver con las iniciativas privadas que haya. Pero claro, para desarrollar el turismo, no en un lugar particular, sino el turismo en Chile, se necesita una política orientada a desarrollar el turismo. Yo espero que la nueva Constitución cree espacio para que el Estado pueda actuar haciendo lo que yo llamaría una orientación estratégica del desarrollo. No planificación central ni nada de eso, pero sí decir, Chile va a ser un país en que va a tener una industria turística importante y para eso vamos a sostener políticas de mediano y largo plazo, cosas que hoy día serían calificadas de discriminación arbitraria o cosas de ese tipo, ¿no? Ese es el tipo de cuestiones en que yo creo que la nueva Constitución puede hacer una diferencia que sea visible. De nuevo, no de un día para otro, precisamente se trata de la posibilidad de políticas de mediano o largo plazo, pero sí en un horizonte identificable por las personas, creo yo. Un gran punto. Álvaro, vamos con los saludos. Complejo Mundo Sport, Avenida El Líbano 5001 Macul, canchas de futbolito, piscina, salón de eventos, un espacio donde se pueden reunir, ahí en El Líbano 5001 Macul. Álvaro Guerrero en los controles, ¿cómo está, Alvarito? Bien. ¿Algún saludo a la gente que está en vivo para nuestros invitados? ¿Preguntas? Sí, tenemos un comentario muy del comienzo. Claudio Guzmani, supongo que es referente al comienzo que hiciste. Vivimos en una sociedad intolerante, resentida y muy básica, que no entiende de argumentos ni es capaz de elaborarlos en todos los ámbitos. El fútbol es solo un reflejo de la sociedad. Gran punto. Me escriben por acá, saludos a Fernando Atre, me ponen acá, candidato para la presidencia, me ponen acá. Está equivocado, ¿iba para candidato a presidente usted? Bueno, hubo en algún momento alguna iniciativa al respecto, pero ahora está clarísimo. Voy de candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10 en la lista Apruebo Dignidad Independiente en cupo RD. Bueno, esos son todos mis datos electorales. Ahí están los datos. Y por acá me escriben, por favor, Alejandro, que no es el tema, mándale saludos al alcalde Rafael Vera, me ponen acá, de parte de las escuelas de fútbol acá en Santiago. Gracias por recibirnos en el Haciendo Amigos, que también va por un tema turístico. Al final llevamos harta gente, más de 1000 personas durante una semana. Le mandan las gracias acá. Lo quiere mucho la gente acá a usted. Muchas gracias. Te puedo hacer un comentario mediante lo que decía Fernando hace pocos instantes. La verdad que a pesar de todos nosotros, a pesar de lo mucho que se dejó de hacer en el pasado, hoy día se está haciendo un poco más, lo reconozco, en estos últimos 6-7 años, pero efectivamente todo lo que se dejó de hacer en el pasado, la tercera actividad económica de nuestro país está vinculada al turismo, y eso significa que efectivamente tenemos una herramienta importante. En Argentina hasta las piedras le colocan valor, indican que por esta piedra caminó tal persona, o esta es una piedra volcánica, le dan un valor agregado, cuestión que nosotros efectivamente todavía estamos años luz de hacer, sobre todo porque todavía no le damos al turismo los recursos que realmente hay que hacer. En países desarrollados, habitualmente al emprendedor cuando comienza, los primeros 2 o 3 años se le da un apoyo económico, arrendando oficinas, locales comerciales, que el primer año es gratis, el segundo año le cobran, no sé, el 50%, el tercero el 70% y el cuarto año entregan el local porque ya supuestamente se afirmaron. O sea, son políticas de Estado en términos en lo cual tú vas avanzando.
Particularmente, yo creo que uno de los grandes errores de nuestra sociedad, de nuestro Estado, está vinculado con algo que no se cumple. Ojo con esto, que la Constitución escribe cosas, pero no siempre se respetan. No sé si en el artículo 2 o en el tercero, parece que en el tercero la Constitución establece, ahí a lo mejor Fernando tiene mayor claridad, aparece indicado de que este es un país descentralizado. Las pinzas que es descentralizado. ¿Ah? La verdad es que este es uno de los países más centralizados del mundo. Donde las decisiones, hoy día lo vemos con el tema de las vacunas, lo vemos con el tema de la pandemia, donde todas las decisiones son miradas desde Santiago. Aquí no hay ninguna visión que incorpore a las regiones. Y te puedo dar ejemplos, muchos de esos. ¿Y por qué hablo que hoy día tenemos una oportunidad también? La elección de gobernadores va a permitir que una autoridad de carácter regional va a poder tomar definiciones y decisiones para el territorio y poder invertir probablemente y poder colocar énfasis a lo que el territorio establece. Claramente creo que es un avance. Y en aquellas cosas centralizadas tendría tantos ejemplos para darte, pero por ejemplo nos decían que el tema de la vacunación, el día 1 tenemos que vacunar a la persona que tiene más de 90 años, el día 2 a la de 89 y a la de 88, el día 3 a la de 87 y 86. En el segundo calendario vino exactamente igual. En Guanta, yo tengo 28 personas que cumplen esos requisitos. Quieren que vaya 8 días a Guanta, que está a 50 kilómetros del centro de nuestra comuna, a irlo a vacunar. Por cierto que no lo hacemos. Vacunamos a todas las personas arriba de 70 años ese día, y así lo hicimos en cada una de nuestras localidades. Por ende, la descentralización no es la solución a todos los temas, pero claramente que es por lo menos una esperanza de tener un mejor país. Pancho Fanjul. Rafael, entrando a terreno de elecciones, tú vas a la reelección como alcalde. Esta es tu primera reelección, si no me equivoco. La segunda. La segunda, quería preguntarte, como tú mencionaste que Vicuña es una comuna más de predominantemente de derecha y tú eres DC. ¿Ha sido un hándicap para ti ser DC? ¿Está muy devaluado la percepción de los DC en Chile? Mira, la verdad es que hoy día yo siento que la DC es uno de los partidos grandes de la política chilena, de la perspectiva que es de aquellos que tienen mayor adhesión. En esta región, de 15 alcaldes, 5 son demócratas cristianos. Yo al interior de la democracia cristiana soy un hombre de centro izquierda y lo he sido toda mi vida. Soy un hombre que efectivamente siento que los partidos te dan la posibilidad, te dan ese instrumento de sentirte parte de algo. Y si es verdad que la DC tiene diferentes corrientes, claramente yo soy de centro izquierda. Pero cuando asumí como alcalde de la comuna, yo entendía, y creo que lo he implementado así, que la gente así lo ha entendido, desde el momento que asumí como alcalde, no he sido alcalde de un partido político, he sido alcalde de una comuna. Y en esa definición de ser un alcalde de una comuna, de hecho, desde el inicio de mi administración contraté gente de derecha, menos, debo reconocerlo, y gente de centro izquierda. Y la gran, inmensa mayoría de gente que no tengo idea de qué partido político es, porque no se los pregunto. Porque la verdad es que no me puedo llenar de amigos, lo que me tengo que llenar es de gente capaz, eficiente, comprometida con la comuna, que saque adelante la comuna y que efectivamente las locuras que por momentos se me ocurren, poderlas materializar. Yo creo que hoy día, por lo menos en mi comuna, tiene menos relevancia el partido político que tú representes. Aquellos, y con infinito respeto, sé que Fernando entiendo que es independiente, pero independiente que aquellos que dicen que son independientes o no lo son. Yo compito con personas que dicen que son independientes y durante toda su vida han militado en partidos políticos, no han trabajado un día en la empresa privada, sino siempre han trabajado para el Estado durante toda su vida laboral y que hoy día renuncian a un partido para decir que son candidatos independientes. El independiente es decir, efectivamente, yo no pertenezco a esta familia, tengo una amplitud de criterio y evidentemente pretendo representarlo a ustedes. Yo esa misma amplitud de criterio desde mi partido, del partido que milito, desde mi visión de centro izquierda, efectivamente la desarrollo. Y mis vecinos, estoy convencido, y eso es lo que agradezco, que mucha gente que es de derecha, vota por mí porque sabe que he sido un alcalde inclusivo, que cuando pavimentamos, que cuando cortamos cinta, que cuando damos galardones, no estamos pensando de qué partido político son las personas, sino la contribución que han hecho con la comuna. Gracias, Rafael. Fernando, ¿tenías otra ahí? No, o sea, sí, pero... Me escriben acá, dale nomás, porque acá me mandan más saludos, dale y después los leo.
Mientras la busca, Cambio de tema total. cambio de tema total. Pues dale cambio de tema total, no hay ningún inconveniente. Te quería preguntar, Fernando, por el tema de los quórums de la constituyente. Pensando siempre en la gente más en lo que yo creo. El quórum de 2/3 para aprobar los temas de la Constitución. Sobre una mayoría simple, el 50% más 1. ¿Por qué se justifica y cómo le explicamos a la gente la razón de ser de ese quórum? A ver, yo creo que para explicarle por qué ese es el quórum no hay ningún... O sea, este es un quórum que fue exigido por la derecha como condición para el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, esa es la explicación. Yo no voy a defender el quórum en el sentido de... Yo no voy a decir que este es el quórum adecuado, etcétera. Te voy a dar las razones por las cuales yo creo que es un quórum que, dado que ellos lo exigieron, es aceptable. ¿Te parece bien ese quórum? O sea, me parece aceptable porque creo que es compatible con una nueva constitución. Y lo es porque es 2/3 desde una hoja en blanco. Porque yo he escuchado mucho la pregunta de si hasta hoy día hemos tenido reformas constitucionales por 2/3 de los votos, porque ese es el quórum para la reforma, no en todos los casos, pero en los más importantes. Entonces me dicen, bueno, ¿por qué ahora habría de ser distinto? Si vamos a seguir con la misma regla de 2/3. Y la respuesta es que no es lo mismo. Hay una diferencia radical en los efectos, no en la teoría, en los efectos concretos entre 2/3 para reformar una constitución que existe y 2/3 para darnos una nueva constitución. Cuando se trata de 2/3 para reformar, la cuestión opera de la siguiente manera. Hoy día, por ejemplo, la Constitución privatiza el agua. Se intentó modificar eso y reemplazarlo por una regla que dijera lo contrario, que el agua era pública. Eso se votó en el Senado a principios del año pasado. Votaron 24 senadores a favor de la reforma y 12 senadores en contra de la reforma. Y los 12 ganaron. Porque 2/3 en el Senado son 29. La consecuencia de que la reforma no cumpliera los 2/3 es que se rechazó la reforma, y como la reforma se rechazó, seguimos todavía obligados por la misma regla que privatiza el agua. O sea, fíjense ustedes lo que pasó. Esos 12 senadores nos obligan a todos a seguir viviendo bajo la regla que a ellos les gusta. Pero cuando la cuestión del agua se discuta en la nueva Constitución, si ellos quieren privatizar el agua de nuevo en la nueva Constitución, no les va a bastar una minoría que nos obliga a todos. Tendremos que ponernos todos de acuerdo por 2/3. Entonces, el efecto es totalmente contrario. Para la reforma, los 2/3 significan que una minoría puede obligar al resto a seguir viviendo bajo la constitución de ellos. Para la nueva constitución, lo que significa es que solo va a estar en la constitución aquello en lo cual estemos todos de acuerdo. Yo habría preferido un quórum más bajo, en mi opinión personal, pero creo que, a pesar de mi... Bueno, yo creo que la idea de que las cuestiones se decidan por mayoría es una idea correcta que hoy día está muy, muy devaluada. Pero creo que esa es la manera más adecuada de solucionarlo. Pero en las condiciones actuales, y dadas esas condiciones, yo creo que un quórum de 2/3 desde una hoja en blanco es un quórum que nos va a permitir darnos una constitución, y esto es lo importante, que todos podamos llamar nuestra. ¿Y es más, le da más legitimidad que sea 2/3 partiendo de una hoja en blanco o no necesariamente? No, yo no creo que necesariamente le dé mayor legitimidad. Yo no creo que la idea de que mientras más exigente sea el quórum, la decisión va a ser vista como más legítima, porque mientras más exigente es el quórum, más decisiones hay que no pudieron ser tomadas, ¿no? Pero yo creo que, o sea, como yo digo, yo no voy a defenderlo como una buena regla de los 2/3. No es la regla que a mí me parece bien, no es la regla que yo creo que es la más justificada, pero es una regla que es aceptable, dado que fue puesta como condición por ellos. ¿Y a futuro el quórum para modificar se va a discutir en la misma asamblea? Ese, Francisco, yo creo que es una de las consecuencias más nocivas de la regla de los 2/3. Que yo creo que va a ser difícil, esta es una pura predicción, pero va a ser difícil que en la convención no digan lo siguiente: ya que nosotros aquí nos pusimos de acuerdo por 2/3, decidamos que para el futuro, para hacer reformas a esta nueva constitución, también se va a requerir 2/3. Yo preferiría para la reforma constitucional una regla que permitiera mayor flexibilidad para que no ocurriera lo que pasa ahora, una creciente separación entre la sociedad y la política y la constitución. La regla de la Constitución de 1925 para la reforma era de mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Eso era para la reforma constitucional. Y nótese, durante los casi 50 años de la Constitución de 1925 se dictaron 10 leyes de reforma constitucional. Nosotros en los 30 años de vigencia de la Constitución del 80
ya se han dictado cerca de 50 o 60, esto que hay que actualizarlo cada día, leyes de reforma constitucional. Entonces, no tiene que ver, no hay una relación directa entre lo alto del quórum y la cantidad de reformas. Ese temor de que un quórum bajo va a hacer que se esté constantemente cambiando no necesariamente se refleja en lo que tú dices. No, porque yo creo que esa es una de las preocupaciones que reflejan la lógica de la Constitución tramposa. Porque eso es la lógica democrática. La lógica democrática es que cuando hay una mayoría que quiere una cosa, lo puede hacer. ¿Por qué eso en todos los países, salvo Chile, en todos los países que funcionan con una regla democrática de que la ley se dicta por mayoría, ¿por qué no ha producido estos bandazos? Así que gana una mayoría, se cambia la ley en 180 grados, gana la otra, se devuelve. Bueno, a veces pasa eso. Cuando Trump llegó al gobierno, una de sus cuestiones centrales era derogar el Obamacare, ¿no? Sí. Y trató de hacerlo y no le fue bien. ¿Por qué? Porque en el tiempo intermedio esa ley empezó a mostrar que era útil. Cuando este gobierno llegó, quería restablecer la selección escolar. Intentó hacerlo y tampoco pudo. Entonces, la democracia tiene su ritmo y tiene su forma de asegurar estabilidad, que no es porque hay una regla que impide la reforma, es porque, bueno, las cosas se irán modificando hasta que se asienten en una solución que sea reconocida como aceptable por la mayoría. De ese modo se asegura la legitimidad democrática. La otra manera, que haya una regla que impide la reforma porque exige unos quórums altísimos, asegura estabilidad por un tiempo, hasta que estalla, como ya lo sabemos. Yo le voy a hacer la misma pregunta a Rafael y a usted, pidiéndole a Rafael que responda primero. Y si yo tengo un punto de vista muy equivocado, siéntanse la libertad de decírmelo, porque de repente uno dice, ¿qué está hablando esta persona? Yo a veces cuando escucho hablar de la Constitución y de los procesos y de lo que vamos a hablar, yo a veces siento que hay gente que está más privilegiada en cuanto a los tecnicismos y términos que mucha gente de la que está escuchando. Y yo me hago una pregunta así como la película Filadelfia, donde Denzel Washington, explícamelo como tengo 4 años, explícamelo así. Y yo siento que esto en el colegio no lo enseñan. En el colegio no dicen nada, en el colegio no explican por qué un concejal sale elegido, si tuvo 10 votos y lo arrastró una lista, no explican absolutamente nada, y resulta que la gente sale al mundo y salen con un absoluto desentendimiento, no cachan para dónde va. Y después cuando uno lo escucha en la tele, porque de repente veo el programa el domingo en la red, de repente me hablan y yo me hacen sentir, perdón la palabra, como weón, porque hablan con unos formatos, y digo, ¿dónde estoy parado? Rafael, ¿usted qué opina de eso? Bueno, a lo mejor alguien no va a estar de acuerdo con mis palabras, pero creo que una herencia que tenemos, una herencia en la dictadura. Durante 17 años nos indicaron que participar en política era nocivo, que aquellos efectivamente que participaban en política eran prácticamente delincuentes, que estaban contra la soberanía del pueblo, de que si tú te acercabas a alguien que estaba en esta situación corría en peligro tu vida, y esas acciones que quedaron tan compenetradas, que son parte de una generación. En el comienzo de la dictadura yo tenía 8 años de edad, por lo cual a uno lo crían de esa manera y por diferentes motivos uno sale rebelde, y no acepta las condiciones que estaban estableciendo. Y después de eso, tal vez hemos hecho poco en términos efectivamente de poderle entregar a la comunidad educación cívica, pero de verdad, una educación cívica no que haga sentir que sí, cumplimos, sino que sea una educación cívica que evidentemente te permita conocer los procesos. Los pueblos desinformados aquí y en la quebrada del Ají van a ser más fáciles de gobernar. Y lo que tenemos que pretender es todo lo contrario, de que la gente discute, que habla política. En la década del 60 y el 70, efectivamente, antes del golpe de Estado, efectivamente se hablaba mucho de política. Y había muchas visiones de política. Y si es verdad que las pasiones también nos pueden haber traído problemas, la verdad es que siempre la opinión de las personas tiene que ser respetada. Por lo mismo, tener la posibilidad de participar en política, de conocer la política, es una obligación. Y hoy día son sectores muy pequeños, y cuando te hablo de la política te hablo del desarrollo de la participación. Los sindicatos, un 8%, un 9% de representación tienen a nivel nacional, lo que es bajísimo a nivel del sistema privado, y a nivel del sistema público es un poco más solamente. Entonces esto demuestra que claramente nuestra sociedad se ha comprado este discurso de que sálvese quien pueda,
de que una sociedad absolutamente individualista, donde la solidaridad funciona para la Teletón y otros momentos de nuestra sociedad, pero que no es del día a día, no es del diario acontecer, y claramente que hay una casta de gente que se arreglan entre ellos, que se benefician entre ellos y que están muy distantes del resto de la sociedad. Yo creo que hay que participar de los procesos, hay que conocer los procesos, hay que luchar contra las malas personas desde adentro en los procesos. Saldrás derrotado muchas veces, pero también podrás triunfar planteando efectivamente las cosas de frente, mirando los ojos y diciendo efectivamente tu verdad. Y si la gente entiende el contexto y ha estudiado y lo han preparado, evidentemente va a cometer menos errores que los que comete aún hoy día. Fernando. Yo me acabo de dar cuenta que soy ligeramente menor que el alcalde de Vicuña. Ligeramente más joven, digámoslo así. Y te voy a responder, Alejandro, como candidato. ¿Qué observación más aguda, qué queja más justificada? Pero esto la verdad es que no lo digo como candidato, lo digo de verdad. Porque yo estoy completamente de acuerdo. Yo veo las noticias, cuando los medios cuentan lo que ocurre, por ejemplo, en el Congreso, y uno tiene que tener un magíster en Derecho para entenderlo. Hoy día se votó la cuestión previa, y la cuestión previa, como fue rechazada, entonces se pasó al conocimiento del fondo de la acusación, y la acusación fue aceptada, por tanto pasa ahora al Senado. ¿Qué demonios quiere decir eso? O sea, yo lo encuentro una falta de respeto de los medios con los ciudadanos. O sea, los ciudadanos no tienen por qué entender el lenguaje de los abogados, por la muy justificada razón de que no son y no tienen por qué ser abogados. Y es responsabilidad de los medios explicarlo. O sea, ¿quién se ha preocupado de explicar la lógica que hay detrás de que el sistema electoral, como tú decías, que el sistema electoral incluya listas? ¿Por qué listas? ¿Por qué resulta que el voto por el candidato A se suma al voto del candidato B, pero no se suma al voto del candidato D, que va en otra lista? ¿Qué significa que en esta elección se haya permitido que haya listas de independientes? Nadie ha hecho ningún esfuerzo por explicarlo. Entonces, la verdad es que yo lo encuentro realmente increíble. Así que para decirlo en términos de Ricardo Lago, yo les propongo aquí y ahora que Radio Touch haga un programa que sea comentar la actualidad, pero ayudar a hacerla transparente para el ciudadano, que explicar, porque todo esto tiene explicación. Uno podrá aceptarla o no, por ciertísimo, pero hay una razón por la cual hay listas, ¿no? Tiene una lógica eso. Y es muy importante que esa lógica se entienda. Y así los ciudadanos y ciudadanos podrán decir, me parece bien, ahora entiendo, o la entiendo y me sigue pareciendo mal. Esa es la discusión ulterior. Pero pensar que las personas van a poder interpretar lo que ocurre cuando se lo explican con los tecnicismos de los abogados, que es el lenguaje que además los periodistas hacen un esfuerzo, muchos por supuesto, hacen un esfuerzo por usar, porque de ese modo muestran que ellos están dentro de los que entienden, ¿no? No, yo lo encuentro, me cayó a mí la teja de esto, no sé si ustedes la habrán visto, viendo una serie que se llama Borgen, que es sobre política danesa. Y uno de los personajes, parte de la serie es lo que ocurre en la televisión pública danesa. Y uno ve que la televisión pública danesa tiene un programa que va todos los días a las 9 de la noche, en que aparece un periodista que entrevista gente y le explica a la gente lo que pasó en el Congreso. Hoy día en el Parlamento se votó este proyecto de ley. Eso es lo que dicen en Chile. Se votó este proyecto de ley y resultó tanto. No, pero hay que decir, mire, este proyecto de ley lo presentó tal ministro porque tenía tal intención y es parte de tal agenda y suscitaba tales problemas, y entonces resulta que las coaliciones funcionaron y votaron de tal manera por tales y cuales razones. Y la consecuencia de este resultado es que lo probable es que mañana el ministro no sé cuánto va a renunciar. ¿Me entiendes? Tratar de explicarlo. Yo creo que tu queja, Alejandro, es totalmente justificada y va a un punto que yo creo que es central para que haya participación en el proceso constituyente. Nos quedan unos minutos. Yo le doy la palabra para que, como está por Zoom, se pueda ir despidiendo de nosotros y que nos comente, porque está también el proceso de elección para alcalde nuevamente en Vicuña. Y ahí tiene un minuto libre de alcalde para decir lo que usted estime conveniente. Darle las gracias por haberse dado el tiempo de estar con nosotros. No, agradecerte a ti, a Francisco y por cierto a Fernando. Ha sido un agrado poderlo escuchar. Que ojalá esta sociedad se llene con personas mejor intencionadas, personas que quieran participar en política y quieran contribuir, servir y no servirse, y que efectivamente acá desde este espacio de Vicuña hemos logrado
que esta comuna sea conocida a nivel nacional y a nivel internacional, que hemos demostrado que Vicuña podía cambiar y podía ser una mejor comuna. Demostramos que podemos estar orgullosos de nuestro pasado, pero también de nuestro presente. Demostramos que la educación municipalizada puede tener niveles de calidad y dirigidas por el municipio. Hemos demostrado que en la salud llegamos a cada uno de los rincones. Hemos demostrado no generosidad, sino hemos demostrado que estamos comprometidos con las políticas públicas, sea el gobierno que sea, para poderlas implementar en nuestra comuna. Hemos demostrado que efectivamente creemos en las sociedades, que creemos en la unión, en los trabajos mancomunados, que juntos somos más que dos y que de esa manera podemos tener resultados positivos y que no nos separan las diferencias ideológicas, religiosas, de ninguna índole, que nos une efectivamente aquellas acciones que tienen que desarrollarse y que son para el bien público, y que cuando se crea, efectivamente, cuando se piensa, cuando se planifica, podemos tener mejores territorios. Así que aprovecho de dar la oportunidad de dar las gracias a nuestros vecinos que han creído en mí, que una persona que no nació acá, le dieron la oportunidad efectivamente de pensar que lo podía hacer bien, y creo que hemos respondido claramente a lo que las expectativas que tenían nuestros vecinos. Así que muchas gracias, cuídense, tenemos una pandemia terrible y horrible, cuídense, que Dios los bendiga, y yo en lo particular voy a seguir trabajando desde el espacio que Dios me lo permita y que los vecinos también, tratando de servir como lo he hecho por ahí de los 21 o 22 años. Gracias, alcalde, por darse el tiempo, y es verdad eso que no pregunte qué partido político es, pero cuando nos conocimos no me preguntó nada. Entonces, por eso no le tiene estima. Que le vaya muy bien, alcalde, y gracias por haber estado con nosotros. Y no le puedo dejar de decir alcalde, estamos liquidados. Nos vemos, Saludos, alcalde. Que esté súper. Nos vemos. Saludos. Chao. Pancho. Me gustó lo que dijo Fernando, o sea, ojalá este mismo programa pudiéramos hacer esa actividad docente, enseñar a la gente o explicarle en fácil lo que se viene. Espérate, yo me comprometo a que lo hagamos. Hablo con el dueño de la radio en nuestras conversaciones con tecito, con hielo que tenemos, pero siempre que esté el señor Atria con nosotros. ¿Cómo lo hago? Aquí y ahora. Listo, yo me comprometo a que está el programa. Tendremos que conversar en horarios, ¿no? Pero por cierto, no tengo problema. Nosotros pagamos con asado, sí, no nada más. No alcanza el presupuesto más. No está mal. Pero, y yo pondría temas. Primero, listas electorales, la lógica del sistema electoral. Está hecho el desafío, les estoy diciendo, va a estar la fecha. Y nos alcanza una hora para... Vamos a pedir que sea más tiempo y después nos vamos, le damos el tema. Así que, ¿te gustó lo que había dicho recién? Sí, por supuesto. ¿Quiere profundizar sobre eso? Usted sí, ¿por qué ocurre esto? Del tema de que la gente no se informa, no lo informan los demás. ¿Es porque es más fácil tener tranquilo al rebaño? ¿Usted lo ve por ahí? Yo no sé. La verdad es que todavía no he elaborado una teoría al respecto. Pero creo que hay varias cosas. Por un lado, ha habido una cierta idea de que la educación cívica es superflua. Hubo, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, que era mucho más importante que la gente aprendiera matemáticas, aprendiera otras cosas, porque educación cívica es relevante. Y educación cívica es entender las formas institucionales de la vida común que tenemos. Entonces, hay, por un lado, una actitud hacia la formación cívica, o la educación cívica, la educación ciudadana, y a mí me sorprende, y yo no tengo una respuesta para eso. ¿Por qué los medios de comunicación no ven que hacen, yo diría, que hacen el ridículo a veces, ¿no? Haciendo unas explicaciones sofisticadísimas y después aparece algún abogado reclamando aquí y allá, comentando. El abogado del pueblo. Y todo el resto de la gente no entiende nada. El año 93 yo salí del colegio el glorioso Isume, que ya no está en Macul con la Encina, y me puse a trabajar en los Errols, ¿ya? Que después se transformaron en Blockbuster. El primer sueldo, yo no tenía boleta honorario y me lo pagaron con una boleta honorario del Errols. O sea, ellos mismos me pagaron con una boleta a mí y que se descontaron ellos mismos el 10%. Pues a mí era la primera vez que me pagaban, estaba en el colegio, me fui a comprar, nunca se me olvidó, el casetero Ramazotti, fue lo primero que compré con mi sueldo. El problema está que 30 años después yo converso, yo tengo escuela de fútbol, converso y tengo jugadores, alumnos de tercero o cuarto medio, y todavía no les enseñan lo que es el 10%, lo que es la liquidación, lo que es hacer una boleta de depósito. Y después salen del colegio a trabajar de junior,
a trabajar de lo que les queda. Entonces yo digo, qué cosa más frustrante de repente que una canción que hacen los prisioneros. Tú te pones a ver los reportajes de antes ahora y hay cosas que de verdad no cambian. Exacto. No, totalmente. O sea, yo creo que hay una cuestión bien importante acerca de cómo se lleva, por así decirlo, la conversación pública. Y claro, la conversación pública puede ser excluyente formalmente, puede haber leyes que digan que personas no pueden participar. Esa parte ya no existe, no hay exclusiones formales. Pero hay una exclusión de facto, ¿no? O sea, se lleva en un lenguaje que excluye a buena parte de la población. Y eso yo creo que es inaceptable. Yo creo que es una vergüenza. Y eso, para eso no se necesita ninguna ley. O sea, yo creo que esa es una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención. Que los medios no vean la necesidad de hablarle a esa gente. No, porque en los hechos lo que hace es excluye. Claro, si a mí me empiezan a hablar, yo alguna vez le pedí a mi hermano matemático que me explicara. Le dije, por lo menos explícame a qué se refiere esta cosa que escribiste. Y no me pudo explicar. Llegué hasta como en adelante X significa. Eso es todo lo que entendí. ¿No? Sí, porque aunque entonces yo quedo fuera de esa conversación. Pero por otro lado, en esa conversación es perfectamente razonable que yo no esté, porque yo no soy matemático. Pero la conversación pública nos interesa a todos. Y hay organizaciones, hay empresas, hay actividades que existen para facilitarla. Entonces, que ellos no asuman esta labor, yo creo que es una vergüenza. Más que nada, algo desde la historia de la humanidad. Hay una película de Chaplin, no me acuerdo el nombre, que le pega una patada en el poto a un policía. Y resulta que después a él lo tratan mal a Chaplin porque puso en la película, en cine mudo, que le pegaba la patada en el poto al policía. Y la respuesta de Chaplin fue algo que tenga la gente que lo haga feliz en un momento. Entonces, cuando tú escuchas y tú además tratan de ignorante a la gente que no sabe, después de que fue a la pega y anduvo 5 horas en el Transantiago. Entonces no se quiere sentar en la casa a que le expliquen con tecnicismo las cosas. Claro. Entonces esa desconexión con la sociedad es la que a mí me complica cuando uno conversa con gente que está postulando los cargos. La cuestión en Panguipulli depende de que el carabinero haya actuado en legítima defensa, y la legítima defensa supone un ataque actual o inminente y una defensa proporcionada de la víctima de ese ataque ilícito. Eso, lo que yo te he dicho, es la descripción de la situación jurídicamente. Ahora, yo creo que para la gente que nos está escuchando eso es chino. Y si eres mal pensado, es premeditado intencionalmente mantener a la gente. Claro, o bien pensado ya. Claro. O bien pensado, que eso es lo más fome. Álvaro Guerrero, gracias por estar hoy día en los controles. Pancho Fanjul, las últimas palabras para el programa del día de hoy. Nada, un gusto como siempre estar acá. Extraordinaria la participación de Fernando, y me quedo con el compromiso de hacer esos programas a futuro. Yo espero que no se haya aburrido acá. Venga, a ver si me cae de repente el hinchismo, pero espero que le haya gustado venir para acá a estar con nosotros. Debo decir que la hora interfiere un tanto con prácticas habituales de los seres humanos como el almuerzo, pero aparte de eso, fue un agrado. Álvaro Guerrero, ha sido un programa muy simpático. Acuérdense del tema de la hidalguía, que se calme el tema de las redes sociales, porque de repente sacan lo peor de nosotros. Quiero darle las gracias a todos los que nos ven en vivo, los que nos ven en las reproducciones, y nos estamos viendo el próximo lunes con un tema muy duro. Nos vamos a ir al tema educacional del fútbol. Viene el jefe de carrera del INAF acá y vamos a conversar qué pasa con los entrenadores de Chile. Hay mucha gente estudiando para entrenador, y en los equipos populares, extranjeros, la selección, extranjeros. O sea, tenemos harta conversación que vamos a debatir ahí, y las mallas curriculares. Un abrazo a todos, que estén súper bien. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao.